Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta charla de Papás TMT. Para mi esposa Rosmira y para mí, al igual que para el ministerio de TMT, es un verdadero gusto, un verdadero placer reunirlos a ustedes esta tarde y mostrarles lo que siempre hemos propuesto acá en Papás TMT, algo diferente. Durante esta semana hemos promocionado esta charla y se nos ha formulado un interrogante. Es un interrogante que tiene que ver porque, por ejemplo, hay personas como yo que no sabemos qué es una hoja de ruta y mucho menos cómo planear una hoja de ruta en la familia. Y bueno, para resolver este interrogante está con nosotros el pastor Jaime Blanco y su esposa Adriana. Ellos son los pastores de Casa sobre la Roca Valledupar. Y pues la verdad, al igual que los demás invitados que hemos tenido acá en Papás TMT, han sido de gran bendición para mí, pero bueno, obviamente yo no podía quedarme con esa bendición sin compartirla con todos ustedes. Además, pues queremos de un modo u otro participar, dar este aporte para la vinculación de las familias en esta iglesia. Bueno, sin más preámbulos, bueno, yo tengo la oportunidad de conocerlo a ellos a través de Casa Roca Digital. Y pues, como le digo, ha sido una gran bendición y además que también tuve el inmenso privilegio de poderlos asesorar en cuestiones técnicas que tengan que ver pues con las transmisiones, el sonido y bueno, y todas estas cosas que atañen al ministerio de Visa. Pues bien, y sin más preámbulos, pues le damos el pase allá al pastor Jaime, a Adrianita y que pues allá desde el Valle, pues que verdaderamente pues nos entreguen esta charla con todo el amor y por supuesto con sentimiento, compadre. Por ahí. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Que vea Diomedes, primo! ¡Ay, compachipuco! Bueno, antes de empezar echamos una oradita, ¿vale? Vale. Padre, ponemos en tu mano este tiempo. Gracias por los padres que toman su tiempo, Señor, para aprender de ti y para poder enseñar y guiar a sus hijos. Los hijos son esas flechas en la aljaba, Señor, y tú nos las das para que nosotros como verdaderos guerreros nos afirmemos en este lugar, en esta tierra, aunque sabemos que somos pasajeros y temporales, pero que nos afirmemos en esta tierra para poder enseñar a los nuestros, para que a su vez ellos lo puedan hacer en su tiempo futuro, Dios. Bendice la vida de todos y cada uno, de aquellos que están, de aquellos que no están, de aquellos que van a llegar, de aquellos que van a ver las transmisiones posteriores, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Gracias por la vida del pastor Quique y su esposita Marta, Señor. Bendícele, Señor. Bendice a su chiquitina también y bendice a todos los pelados de Timoteos a nivel de Casa Roca general, Señor, pero sobre todo a los de Casa Roca Valledupar y los de Cúcuta. Amén. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, me presento. Mi nombre es Jaime Atilio y mi esposa Adriana. Somos pastores de Casa Roca Valledupar y vamos entonces a lo que vinimos. Primero les quiero pedir un favor. Yo creo que en esta pandemia estamos hasta aquí de cámara, ¿cierto? Y de video. Pero la única manera que nosotros nos podamos ver es que pongamos camarita. Los que puedan, por favor, coloquen la cámara para verles la cara. Ustedes no tienen ni idea lo horrible que es uno hablarle un poco en hombres, a un poco en letras. Así sabemos si los estamos aburriendo o si están contentos, están bostezando. Yo sé que a algunos por tema de conectividad de pronto no les queda fácil, pero a los que les sea posible, por favor, pongan cámara. Qué chévere que es poder de alguna manera interactuar, así sea por ese medio, face pero to face. Verlos. Entonces, qué rico que estén aquí. Y gracias por conectarse. Bueno, entonces vamos a iniciar con el proceso de lo que es una hoja de ruta o lo que es un proyecto, porque finalmente la hoja de ruta, cuando hablamos de una hoja de ruta, se entiende que vamos a ir hacia algún destino, ¿cierto? Entonces, pues hablamos también de lo que tiene que ver con un proyecto y vamos a hablar básicamente sobre lo que podría formarse y para lo que podríamos estar formando a nuestros hijos a un proyecto de vida.
Pero antes, queremos por favor pedirles lo siguiente: búsquense en una hoja blanca o en blanco con un lapicero por ahí a la mano, por favor, para que hagan lo siguiente, por favor, corriendo, una hoja blanca. Bueno, los que van en carro no pueden hacerlo, pero bueno, ni modo. Pero busquemos una hoja en blanco con lapicero en mano, por favor. Vamos a hacer unas cositas previas a lo que es la hoja de ruta, a lo que es este plan que Dios tiene preparado para nosotros, porque Dios escribió, y de la misma forma como escribió Él, nosotros también aprendemos y desarrollamos esas mismas acciones y esas mismas, imperfecciones las podemos determinar si las tenemos por escrito. Si no, no hay forma. ¿Listo? Si ya tiene una hoja en blanco, si ya tiene una hojita allí, por favor, quiero que por favor nos ayuden con, y esto es personal, no se preocupen, o sea, no tienen que mostrarla, no la van a leer. El pastor Enrique, ni Álvaro, ni Erwin van a empezar a escribir. Ajá, mírelo, no me lo ha pillado. O Romira va a escribir alguna cosa por ahí, después Álvaro va a decir, muéstrale usted que escribió. Nada, eso es totalmente privado, individual. Y arrancamos. ¿Listos? Bueno, en esa hoja en blanco, por favor, les vamos a pedir que escriban en una pequeña lista, y yo espero que sea una lista muy corta, ¿qué es lo que más detestas de ti mismo? ¿Qué es lo que más detestas de ti? Esos malos hábitos, esas malas palabras, esas actitudes, ¿sí? Todo aquello que no te gusta a ti. No lo que otro te dice, no, a ti, ¿qué no te gusta? Finalmente, nosotros muchas veces nos defendemos, ¿cierto? Nos dicen, pero tú haces, y me dicen, no, eso no. Pero cuando uno se acuesta ya en la almohadita, uno empieza a decir, uy, sí, qué embarrada. Cuando empieza a entrar allá el viento por allá por San Cristóbal y viene, empieza a dar la vuelta y pega por los cerros de ahí de la ¿cómo se llama? De Cúcuta, y empieza a haber como turbulencia antes de aterrizar, y usted dice, uy, esto sí está como complicado, sí, yo hoy pasé por estas. ¿Cuáles son las cosas que detestas, que no te gustan de ti mismo? Y de pronto tú dices, no, es que esas no son mías, sino fue que las heredé de mi papá, o de mi mamá, o de mi abuelo, o de mi tío. ¿Listos? No creo que sean tantos, ¿no? Espere, profe, que todavía me falta. El pastor Quique los tiene en santidad, esa gente no debe tener nada. 2 cositas por ahí nomás cada uno. No se vale, por ejemplo, que digan lo que más detesto es tener a Maduro vecino. Eso no se vale. Eso ya es algo propio. Eso ya ustedes... ¿Listo? Bueno. Ahora, por favor, quiero que piensen en 3 acciones que ustedes creen que pueden permitirles llegar a cambiar eso. ¿Cuáles son esas 3 acciones que los llevaría a que ustedes cambiaran esas cosas que detestan de ustedes mismos? Bueno, ¿listo? Ahora, por favor, tomen esa hoja y mírenla detenidamente. Y eso que ustedes acaban de escribir allí y lo que acaban de evaluar, lo que acaban ustedes de conceptuar frente a las acciones que pueden tomar para cambiar, que les permita cambiar eso es una hoja de ruta. Acaban ustedes de formular unos puntos que no les gusta de ustedes mismos, y luego acaban de formular unas acciones que les van a permitir cambiar. Eso es una hoja de ruta. ¿Listos? Bueno, ¿arrancamos? Vamos siguiente. Sigamos la siguiente. Bueno, vamos con la siguiente. Entonces, seguimos con la que sigue. Por favor, alguien que me pueda decir en 5 minutos, o que nos dé aquí en 5 minutos, 3 consejos, pero vea, los consejos precisos, como dicen por allá, los del Pepo. ¿Cuáles son los 3 consejos que usted le daría a una persona para montar un negocio o para realizar un emprendimiento, para empezar un emprendimiento? Rápidamente. Rápido, a ver, cualquiera que se llame Giovanni, así que sea voluntario, por ejemplo. O de pronto, no sé. Primero la oración. Primero debemos poner delante de Dios el proyecto, oramos por el proyecto. Segundo, lo escribimos y hacemos un presupuesto y hacemos un mercadeo alrededor de donde voy a colocar el negocio. Y tercero, me rodeo de las personas con las que lo voy a hacer.
Buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, ya tienen cómo empezar un negocio. Ya podemos montar un negocio entonces. Listo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces ahora, ¿alguien de ustedes me puede compartir cuál es el proceso para convertirse en miembro de Casa sobre la Roca? Recibiendo al Señor Jesucristo, haciendo el curso de ADN y bautizándose. Ajá. ¿Algo más? Por ahí le faltó un poquitico a Silvia. ¿Quién le ayuda? A ver. ¿Aprenderse el Salmo 119 de memoria? Ese es un nuevo requisito. No, mentira. Y cantarlo en vallenato. Y cantarlo en vallenato, sí. Sí, eso sí. Y lavar los baños por 10 meses. Bueno. Alguien más, a ver. Alguien más, a ver, que nos ayude. Cualquiera puede ser, por ejemplo, Zaida o Sandra o Willy. No sea así voluntario. O Diana. Pues aparte de hacer los cursos, también es muy importante la oración de fe, ¿no? Cuando empezamos, lo primero es recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón y tener la motivación para congregarnos. Esa es la primera, sí, señor. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a otro. Ah, sí, tiene que llevar, acuérdense que tiene que llevar mínimo 6 meses de estar congregándose en la iglesia y desarrollar la mayordomía, ¿no? ¿Listo? Bueno, miremos a otra cosita más. A ver, alguien que me pueda, por favor, compartir cómo cree o cómo considera estarse viendo dentro de 5 y dentro de 10 años. ¿Cómo se vería usted? ¿Cómo se estaría viendo dentro de 5 años y dentro de 10 años? Bueno, yo preocupada por eso, hoy me hice 3 mascarillas. ¿Se le nota? Eso se llama prevención. Prevención, muy bien. Está bien, Silvia, está bien. Oye, Silvia, usted es como prima mía, Silvia Mantilla. Claro, yo decía, se parece como a mi mamá, tiene como un aire así de la prima. Doblemente familia. Bueno, ¿alguien más? 5 y 10 años, a ver. 5 y 10 años, ¿cómo se ven en 10 años? No, mano, pero apúrele, mano. Bueno, otro que no sea mascarillas. Sí, otro que no sea Silvia, a ver. Es que Silvia me quitó la palabra de la boca. Ah, también. Eso es lo que yo iba a decir. También se hizo mascarilla, Álvaro. Oiga, Rosmira, póngale cuidado, que su marido pues, está por año para haciendo de mascarilla. Yo creo que se hizo una mascarilla de mamona por allá encima, esa mamona. Bueno, y finalmente, pues, alguien que me pueda compartir qué expectativa de sus hijos. ¿Qué expectativa tiene de sus hijos? ¿Qué expectativa tiene? Bueno, buenas tardes. Yo soy la esposa de Giovanni. Hola, Giovanni. Hola, esposa Giovanni. Bueno, las expectativas que yo tengo frente a mis hijos es, pues, obviamente, lo primero es que ellos sigan teniendo ese temor a Dios, ese amor por las cosas de Dios, que sé que, pues, eso definitivamente es todo porque los va a seguir guiando, que lleguen a ser unos buenos profesionales integrales, no solo que se desempeñen profesionalmente, sino como seres humanos, que independiente de las carreras que cada uno haya tomado, puedan aplicarlo a su vida de manera profesional y de manera íntegra, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando somos profesionales se nos olvida la parte humana. Entonces, pues nada, eso, que de repente esa semilla que nosotros hemos sembrado ahora, podamos ver ese fruto. De hecho, que ya lo estamos viendo, estamos como recogiendo un poco el fruto que hemos sembrado, pero pues la idea es que esto permanezca, ¿no? Y que las futuras generaciones que vengan, mis nietos, mis bisnietos, puedan seguir teniendo ese temor a Dios y puedan vivir en los fundamentos que hemos tratado de colocar en ellos a lo largo de este tiempo, ¿no? Qué bien. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera recordar algo que leí y que me gusta y seguramente ustedes también lo habrán leído. Dice, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, ¿cierto? ¿Qué pueden ustedes notar de las preguntas que hicimos? Hay cosas que nos salen tan rápido, ¿cierto? ¿Cómo montar un negocio? Pim, pim, pam, pam. ¿Y cómo ser miembro? Pim, 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 porque son procesos externos, ¿cierto? Porque son cosas que estamos familiarizadas a ver,
que estamos, digamos, que ya sabemos que están ahí. Pero cuando ya son preguntas más personales, cuando ya son preguntas en lo que tiene que ver con mi propia vida, con mis intereses, con cosas de mi familia, ahí como que uno lo medita más, hubo más silencio, como que vacila, ¿cierto? Y esto obedece ¿a qué? A que nosotros nos enseñamos a planear algunas cosas. A nosotros nos enseñaron que hay que estudiar, a nosotros nos enseñaron que para montar un negocio hay que hacer esto, ahorita el tema del emprendimiento es el tema del momento, ¿cierto? Entonces estamos empapados del tema de emprendimiento. Pero cuando nosotros nos dicen, oye, tu propia vida, ¿qué has pensado en ti? En 5 años, ¿cómo te ves? En 10 años. Seguramente si lo enfocamos desde el punto de vista económico, podemos decir, no, pues yo trabajando gerente propio de mi empresa. Pero cuando hablamos de cosas personales, no es tan fácil. ¿Y por qué? Porque no nos enseñaron a planear la vida. No nos enseñaron a decir, oye, yo quiero esto en este aspecto, en lo personal, parte de lo que decía la esposa de Giovanni, integral. ¿Cómo estoy cultivándome como persona? ¿Para dónde voy? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Cierto? Y fíjense que cada día el mundo, las circunstancias alrededor nos llevan a nosotros y a nuestros hijos más a pensar menos en esas cosas. Entonces hoy tenemos una cantidad de jovencitos, adolescentes, jóvenes, preocupados por 1000 cosas de hoy, pero muy poco interesados en cultivar cosas para mañana. Y bueno, una de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres es esa, trabajar en esa hoja de ruta nuestra y ayudarles a fabricar esa hoja de ruta y darles herramientas para que esa hoja de ruta, que ese es un nombre que lo utilizan militarmente, la hoja de ruta, ¿cierto? Para saber un plan a realizar en una misión. Pero cuando hablamos de hoja de ruta en nuestra vida es el proyecto de vida. Entonces nosotros hoy queríamos hacer esa ambientación para que ustedes entendieran un poco y para ambientar un poquito el hecho de que nuestra vida debe planearse. Nosotros queremos cosas, soñamos cosas, nosotros anhelamos cosas, pero si no sabemos qué soñar, si no sabemos a dónde dirigirnos, nos pasa lo del dicho, el que no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Y hoy vemos a mucho joven, mucho adolescente que no sabe dónde va y que lo vemos vacilando en decisiones y de un lado a otro, ¿cierto? Y lo peor, a veces nosotros estamos en las mismas, porque no sabemos para dónde pegar, ¿cierto? Entonces, básicamente hoy nos vamos a ir con muchas herramientas de cómo trabajar ese proyecto, cómo poder ayudarle a ellos a que no cometan quizás los mismos errores y si los cometen, cómo salir más rápido de lo que salimos nosotros, porque nosotros tenemos hoy unas herramientas que antes no teníamos y ellos están conociendo un mundo que necesitamos que conozcan y que necesitamos que enfrenten de la manera correcta. Bien, Lucas 14:28 dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Bueno, nosotros entonces tenemos que entender que la hoja de ruta o proyecto de vida que llamamos, ¿cierto?, de una persona, como padre, sobre todo como padre, que es lo que hoy nos reúne, tiene que ser concreta. ¿Para qué? Para influenciar de manera directa, para proyectarnos qué es lo que queremos a futuro de nuestros pequeños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, ¿cierto? Ir un poquito más allá de su edad. A veces nosotros cuando tenemos niños creemos que nos van a quedar niños toda la vida. Están jóvenes, eso es la juventud. Eso va a pasar. No, tenemos que enfrentarla y tenemos que proyectarnos a más allá. Y tenemos que volvernos influencia para ellos. Ellos tienen unas influencias muy fuertes ahora. La influencia del mundo, la influencia de sus pares, ¿cierto? Pero aunque usted no lo crea, los estudios han revelado que por más que los muchachos escuchen pares y escuchen afuera, la influencia mayor de los adolescentes seguimos siendo nosotros. Así cuando nosotros hablemos, ellos hagan como que no me está prestando atención. Mire, lo que nosotros hablamos les queda aquí y les queda rondando en la cabeza. Así que no estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces, cuando empezamos la hoja de ruta, cuando empezamos desde el inicio, desde la infancia es mucho más fácil. Algunos empezamos desde la infancia, pero algunos de pronto no tuvieron la oportunidad de hacerlo. No importa. Lo importante con el Señor es que siempre tenemos la oportunidad de empezar, porque el Señor siempre nos conduce a instruirles,
en la edad que estén, en la circunstancia que estén, ¿cierto? En Deuteronomio 5:6, el Señor nos recuerda aquel chico instruido bajo el parámetro de la palabra, jamás abandonará la senda, ¿cierto? Que cuando yo instruyo al niño en su camino, nunca la abandonará. ¿A que no es tan niño? No importa, tú estás sembrando y lo que estás sembrando lo vas a recoger. Entonces, existen algunos procesos formativos, ¿cierto? Como hablábamos ahora, de negocio, de emprendimiento. Y eso es fácil de aprender y eso es fácil de poner en práctica. Pero a veces dejamos de lado el emprendimiento más importante en el que tenemos que invertir todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos, y es nuestra propia vida y la vida de nuestra familia. Esta realmente sería la torre. Y los ladrillos son todos los recursos que el Señor nos está dando para que nosotros podamos lograr el objetivo que se espera, que esa torre se levante de manera hermosa, de manera visible y sobre todo de manera inspiradora para otros. Por eso estamos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y si usted tiene ahí para apuntar, apunte, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestra hoja de ruta o nuestro proyecto de vida que vamos a emprender hoy, que quizá hoy te vas a encontrar con la sorpresa de que muchas cosas ya las has hecho, pues bravo. Pero si no, es tiempo de empezar. ¿Listo? Lo primero que tengo que tener en cuenta es identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, y en quién soy yo tenemos que tener presente lo que dice la palabra. Nosotros, en la palabra, el Señor nos indica y nos señala exactamente quiénes somos. Primera carta de Juan 3:1 y siguientes dice, soy hijo de Dios. Dice así, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Fíjense que está hablando de un tiempo futuro. Continúo. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual, tal como es. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios y nuestra vida está fundada en su palabra, pues tenemos primero la certeza de nuestra identidad. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. Vamos a hablar de 3 tópicos en lo que es la charla que estamos desarrollando, que es la hoja de ruta, que es mirar con perspectiva la hoja nuestra, pero también la hoja de nuestros hijos, o formar ese propósito en ellos para que ellos así lo vayan haciendo, ¿cierto? Y es crucial, dentro de estos 3 tópicos, el primero que estamos tratando. Entonces, el primero es identidad. En identidad vamos a desarrollar algunos que son importantes que usted tiene que considerar y arrancamos pues, con nada menos y nada más. ¿Con quién soy? Soy un hijo de Dios. Si usted se considera, si en este momento tú te consideras hijo de Dios, la pregunta sería, ¿tus hijos son hijos de Dios? Entonces cualquiera decir, sí, esos muchachos van a la iglesia. Bueno, recuerden lo que enseñamos en la iglesia. En la iglesia nuestra consideramos que Dios solamente tiene hijos y no tiene nietos. Nuestra prioridad entonces es que ellos sean hijos de Dios. Por lo tanto, tu responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como padres es que ellos tengan contacto con todo lo que los conduzca o los lleve a ellos. ¿Tus hijos son hijos de Dios entonces? Entonces tú debes ser coherente, porque si tus hijos son hijos de Dios y tú dices ser hijo de Dios, pues tú debes ser coherente con la palabra, porque no hay nada que disocie más a una persona en cuanto a su crecimiento espiritual y que traiga una dificultad grande en su proceso anímico, mente, emociones y voluntad a una persona que es ver una situación totalmente disociativa, una situación que sea incoherente con quien está diciendo. Porque, por ejemplo, el papá dice, mire que Dios dice en la palabra que usted no tiene que maldecir ni decir malas groserías ni malas palabras, y se la pasa cada rato arriándole la abuela por a cualquiera. Pues entonces es algo que el muchacho dice, bueno, tú me dices que no sea grosero, pero tú eres grosero. Entonces, ¿por qué si tú eres hijo de Dios, por qué no vas pensando entonces en que ellos crezcan pensando que pueden y que deben ser hijos de Dios y vivir tal cual como Él, es decir, como Dios lo propone? Ahí es donde usted y yo tenemos nuestros roles precisos. Entonces, es muy importante, yo en la iglesia les digo y les doy, no duro, sino les doy la verdad a los hombres. Nosotros los hombres somos cabeza fundamental y pieza esencial en la vida de la familia y en la vida de nuestros hijos a nivel futuro. Porque si tú y yo somos los padres, si somos los varones, los machos,
pues entonces somos ese esposo que representa a la familia, ese esposo que representa a la esposa, ese esposo que saca el pecho por sus hijos, no el que se pasa todo el tiempo trabajando, porque el muchacho va a decir, mi papá trabaja todo el tiempo, pero nunca tiene tiempo para mí, entonces ¿qué me importa? Porque nuestros hijos están viendo cómo administramos nuestro tiempo. Nuestros hijos están viéndonos no solamente como aquellos padres que somos cercanos, sino como aquellos posibles amigos. Y aclaro aquí, cuando hablamos de amigos, no es que usted se desprenda del rol de ser padre, sino que usted tenga un proceso de poder escucharlos a los muchachos, de poderles hablar, de no darles la cantaleta continuamente, sino de ser aquel que es capaz de llevarles el mensaje de la palabra con amor, pero con firmeza. Entonces, como padre, nuestra responsabilidad es supervisar, guiar, enseñar, ejercer en cada uno de los roles según la manera de Dios. Para eso, entonces, tenemos que aprender la palabra. Eso es como el cuento. Mi hijo, vaya a la iglesia con su mamá. Y usted, papá, no, yo ya fui. Vaya usted, eso es para usted y para su mamá. No. El primero que tiene que levantarse para ir a la iglesia, el primero que tiene que levantarse para salir e ir a la iglesia, es el papá. Es el macho de la casa. Si queremos ser verdaderos machos, vea, tenemos que levantarnos de primero y organizar a los muchachos. Listo, vamos, entonces hagamos el ejercicio del desayuno temprano. Entonces unas arepitas, ojalá con un caldito, con una carnecita asada, así. Bueno, no sé cómo desayuna usted allá, nosotros desayunamos así aquí, ¿cierto? Caldito con huevo, arepa, chocolatico, en fin, lo que sea. Algo sencillo, algo así como rápido, como para salir del paso. Porque la idea de nosotros, mi querido, es que nosotros los hombres somos los que estamos dando ejemplo, no los que mandamos. Porque los muchachos se cansan de los que los mandan cada rato. Lo siguiente que tenemos que tener presente dentro de nuestra identidad, además de saber quién soy, es cómo estoy. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo van a estar nuestros hijos? Y ahí prima lo que dice primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 8, en la traducción del lenguaje actual, que me encanta esto que trabajé, porque lo desarrollé ahora este jueves que acaba de pasar en Hombres de Bien. Mi estado físico, mi estado emocional, mi estado espiritual debe realmente andar a la par, como dice la palabra. Y tengo que hacerme un examen con sinceridad. Hoy, por ejemplo, estaba mirando en un TikTok lo dañino que es la cantidad de grasa que podemos comer para nosotros los hombres, para los machos, porque nos baja la libido. Ay, mejor dicho, esto coge comer gordito, el chicharroncito coge acá a un lado, por allá, no sé, pero bueno, ahí lo bendecimos. No, hay que tener cuidado con esas cosas, porque nosotros de la manera como estamos comiendo y nos estamos alimentando, estamos también dando un ejemplo y transmitiendo ese mensaje a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo estoy? Mira lo que dice primera carta de Timoteo 4, 8, 9. Dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Escuche bien, podemos y debemos. Usted y yo podemos hacer muchas cosas, pero pues no lo hacemos. Pero usted y yo debemos hacer las cosas que el Señor nos dice y resulta que así no lo hacemos. Pero ¿qué está diciendo el Señor en este mensaje? Nos dice de una manera clara y sincera que podemos cuidar muy bien nuestro cuerpo físico, que podemos cuidar muy bien nuestra alimentación y todo lo demás, pero que si no nos involucramos con el Señor, pero que si no involucramos esa parte espiritual, acuérdense, espirituales, anímicos y físicos, somos seres trinos, parte anímica, parte física y parte espiritual. Si usted y yo no involucramos la parte espiritual como padres, y aquí no hablo solamente al papá, sino también a la mamá, entonces nuestros hijos pues van a ver cómo están mis papás. Pues no, mi papá está bien flaco, tiene musculitos por todos lados, la camisa es tipo fit, todo lo demás bien, el cucho anda bien, pero resulta que no ora, ni lee la Biblia, ni tiene tiempo con Dios, ni prende, porque es que como ya no vamos a la iglesia, sino entonces cambia el canal de YouTube y dice, ay no, el pastor está hablando hoy, Quique está hablando cosas que no me gustan, entonces vamos a cambiarlo. Entonces el pastor Enrique no me gustó, y ay no, démosle like como para que no moleste. No. ¿Cómo está esa parte? Porque el Señor me está diciendo a que confíe cada vez más en Dios. El proceso de confianza arranca con un punto, luego a 2, a 3, a 4, a 5, hasta que vamos subiendo. El Salmo 139, 23, también del lenguaje actual, dice lo siguiente: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¿Cómo quieres tú que yo viva, Señor? Porque de la misma forma como Dios me está diciendo que yo viva, le estoy dando ese ejemplo a mis hijos. Mis hijos van a aprender de eso. Entonces, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué ven? ¿Qué leen? ¿Qué estás leyendo tú?
¿En qué crees tú? ¿Crees en el mantra, en el yoga, en las energías? ¿Crees en visualizar para el futuro? ¿Cuáles son los temas más álgidos y actuales y controversiales? ¿Y cuál es tu opinión frente a ellos? O sea, ¿qué opinas tú de Maduro? ¿Qué opinas tú del presidente local? ¿O qué opinas tú del alcalde? ¿Cómo te expresas de ellos? Ahora, si no sabes tú cómo están tus hijos, pues entonces debes arrancar tiempo para saberlo, porque entonces ¿cómo vas a ayudarles? ¿Qué opinan tus muchachos acerca de la sexualidad? No, chévere, papá, hay que probar la mercancía antes de tiempo, chévere. Sí, no, ¿qué saben ellos de sexualidad? ¿Tú has tratado temas de sexo con ellos o les estás hablando a un chico de 2 años sobre qué es preservativos cuando el pelado no tiene ni idea de qué es esas cosas? Entonces hay que tener una idea puntual de cómo estoy, y lógicamente como estoy yo, estoy también buscando que mis hijos también lo estén. Bueno, recapitulando un poquito entonces, en esa hoja de ruta lo primero que estamos viendo es identidad, ¿cierto? ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Mis hijos saben que son hijos de Dios. Yo sé si son hijos de Dios. Y si no, ¿cómo trabajar en ello? Que ya lo vimos, ¿cierto? ¿Cómo estoy? Y ahorita vamos a ese otro punto. ¿Cuáles son mis fortalezas? Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y aquí una de las principales fortalezas. Recuerde que estamos trabajando la hoja de ruta, el proyecto de nuestra vida y poder tener herramientas para direccionar a nuestros hijos, preadolescentes, adolescentes o jóvenes, ¿cierto? Lo primero que tenemos que entender es que una vez nosotros somos hijos de Dios, el Señor nos dio la mente de Cristo. Imagínense toda la fortaleza que puede traer a nuestras vidas la mente de Cristo. La pregunta es, ¿estamos usando la mente de Cristo? ¿Estamos apropiándonos de esta verdad? Porque la mente de Cristo es limpia, es pura, es transparente. La mente de Cristo nos lleva a pensar lo bueno, nos lleva a razonar, nos lleva a utilizar el sentido común, nos lleva a administrar bien todos los recursos que tenemos. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? La primera, tenemos la mente de Cristo. Así que si nosotros vemos que o nos sentimos a veces o pensamos producto de eso, sentimos así, que no somos capaces, que la situación nos quedó grande, que quizás tenemos un hijo difícil, quizás tenemos una situación en nuestra casa complicada, un esposo o una esposa difícil, tenemos la mente de Cristo. El hecho de que tú estés aquí conectado o conectada ya está diciendo que en tu casa hay un principio de cambio. Porque a veces dicen, pero es que en mi casa el único soy yo que está interesado. No importa, porque cuando hay uno ya hay esperanza. Entonces empezamos bien. Tienes la mente de Cristo y tenemos que empezar a cultivar en nuestros hijos el que ellos adopten la mente de Cristo como ese principio para poder filtrar la verdad, para poder filtrar todo lo que está a mi alrededor y poder tomar buenas decisiones. ¿Qué más tenemos como fortalezas? Hay que identificar qué dones y qué talentos tenemos. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Miren, todos los seres humanos servimos para algo. Todos tenemos algo que el Señor nos ha dado especial. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? Muchas veces nosotros les decimos a los pelados, pero busque a ver qué hacer, pero es que usted no hace nada en la vida. Y resulta que nosotros hemos abandonado, hemos archivado talentos, hemos archivado dones por falta de prioridades, por tiempo, por excusas. Bueno, es el momento de mirar qué fortalezas tenemos, cuáles son esos dones y talentos que se nos han entregado y ponerlos al servicio de Dios. Con esto no estoy diciendo que usted tiene que estar 24 horas metido en la iglesia y que todo lo tiene que hacer allá. No, servir a Dios donde estás. Si fuiste llamado a servir en la iglesia, buenísimo. Si tienes un talento, un don, el cual puedas poner a servicio dentro de un ministerio, maravilloso, porque necesitamos manos. Yo creo que eso es a nivel país, a nivel mundo. Pero si tú estás en un lugar que no te permite quizás estar en un ministerio, no creas que no puedes servir. Tienes dones y talentos y el principal lugar donde tienes que colocar todos tus dones y talentos al servicio es tu familia. Ahí tienes unos hijitos que están mirándote, que están viendo cómo administras el tiempo, que están viendo cómo administras tus recursos. Y eso es tu trabajo, ponerlos al servicio del Señor. Romanos 12:4 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función,
Así es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? El cuerpo de Cristo está compuesto de muchas partes. A veces usted dice, no, pues que yo no sirvo como para nada. Yo me he puesto a pensar y yo, ¿qué soy capaz de hacer? Bueno, la pregunta es, ¿has explorado qué eres capaz de hacer? ¿Y le has permitido a tus hijos explorar qué son capaces de hacer? Quizás tus hijos tienen talentos musicales y lo que haces es decirle, ay, pero usted a toda hora escuchando música, qué vaina, ¿no? Perdiendo el tiempo. A toda hora haciendo garabatos. Haga algo útil. Tú no sabes si tu hijo es un gráfico, tú no sabes si su hijo es un pintor, tú no sabes si es un músico, si es la próxima eminencia en música. Entonces nosotros como padres también nos tenemos que volver observadores. Les voy a contar una anécdota que me pasó con nuestra hija menor. Nuestra hija menor empezó a estudiar muy chiquitica y yo notaba, era una tortura sentarla a hacer tareas, porque ella era así. No estaba quieta un minuto. El lápiz, la calculadora, a todo le sacaba ritmo. Entonces se volvía una tortura porque era, quédate quieta, por favor, mira, tal cosa. Presta atención. Presta atención. Y ella, mamá, yo estoy prestando atención. Tic, 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 tic. Bailaba sin música. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa con esta muchachita que no se está quieta un minuto? Resulta que, además odiaba el inglés, y resulta que un buen día una profe de Roca Kids, de iglesia infantil en esa época, nosotros estábamos en Bucaramanga cuando nuestras hijas estaban muy chiquitas, la contraté para que le enseñara inglés. Mira, qué maravilla, porque esta mujer, ¿de dónde era? Empieza a enseñarle inglés con música. Mire, ese fue el despertar de María Paula para el inglés. Odiaba, de odiar el inglés, de llorar cada que nos sentábamos a hacer una tarea de inglés, a amarlo profundamente. Pero, y el día, pero no, ella lloraba porque tú no le bueno, no además le que, además no tenía la mejor profesora de inglés, ni de música. Pero, ¿a qué voy con esto? A veces nosotros, esas cosas que aparentemente son molestas de nuestros hijos, pueden ser un don, pueden ser un talento. Hoy en día mi hija María Paula, nuestra hija María Paula, la menor, tiene 24 años y es tremenda música. De hecho, está estudiando música, terminó Derecho y ahora está estudiando música. Y es una cantante espectacular, no es porque sea mi hija, ya la van a ver. No. Pero entonces, fíjense... Denle mucho like al canal de mi hija, por favor. Fíjense, ¿qué puede hacer uno? Y a veces eso que es fastidioso, eso que uno dice, oye, qué cosa tan maluca. Bueno, date el tiempo de explorar. Date tiempo de generar espacios para que tus hijos se den cuenta que tienen un talento. A veces menospreciamos a nuestros hijos. No le hacen unos garabatos ahí. Ahí como que eso ahí. Le compra un carro y lo desarma. Le compra una muñeca y la desarma. Pues yo bueno. ni entiendo qué es lo que hace. No tienes que entender. ¿Por qué? Porque tenemos dones, talentos, fortalezas. Y tenemos que generar el espacio, explorarlos. Quizá te des cuenta que hay cosas para las que no sirves también y vas desechando, pero tú no sabes si ese es el día en que encuentras un talento. Y es que alguien dijo por allí cuando hablamos de, díganos 3 pasos rápidos para montar un emprendimiento. Tú puedes orar al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es el don y el talento que tiene mi muchacho? ¿Qué le diste tú, Señor? ¿Qué heredó él? El talento se hereda, el talento tiene que ver con la administración de lo que ya tengo. El don es algo que viene de manera providencial. Pero yo le puedo decir, Señor, si yo oro por un emprendimiento, pues Señor, oro para que me digas, ¿qué debo hacer yo con mis dones y talentos? ¿O cómo puedo guiar a mis hijos en sus dones y sus talentos? Ayúdame a que ellos los descubran. Ahora, hay algo muy lindo también y que lo pensaba porque lo hemos experimentado en carne propia. Nuestras 2 hijas tienen 26 y 24 años y están en la iglesia con nosotros desde que tenían 4 y 2 años. Siempre sirviendo. Tenían 4 y 2 años y siempre nos íbamos al hogar a peinar a las niñas, a arreglarles las uñas. Ellas siempre vieron servicio. Pero miren, a veces menospreciamos también el servicio. Y una de las cosas que más les encanta a ellas es el hogar. Sí. Y cuando nosotros no nos dábamos cuenta, lo hicimos sin saber. Fíjense que eso hizo que ellas exploraran diferentes dones y talentos sin saber. Porque a veces creemos que el servir en la iglesia es algo que está como aparte de nuestra vida. O sea, sí, sí es que él está en la alabanza, sí es que está en mujeres, sí es que está, él va al hogar. Miren, el servicio en la iglesia está desarrollando competencias que ustedes no tienen idea. Cuando un muchacho se involucra en Timoteo, en liderazgo, a hacer un cartel, a preparar una charla,
está capacitándose en habilidades comunicativas, está capacitándose en diferentes competencias que le van a servir para su vida. Y es que nomás, mire, cuando el pastor Enrique dice, por favor, los siervos deben estar aquí a tal hora, por favor, necesito que tal haga tal devocional, por favor, necesito que se organicen así, esos parámetros que se están dando a nivel del servicio eclesiástico o el servicio para la iglesia, forma el carácter de las personas. O sea, nosotros no simplemente tenemos gente que sirve, nosotros tenemos gente que se está formando para mañana. ¿Saben por qué? Porque eso se llama prospectiva. Formamos a los muchachos para mañana. Ahora, nosotros como pastores a veces no sabemos para qué lo estamos formando, pero el Señor nos dice hay que hacer esto, formalizar esto, organizar tal cosa y lo otro. Y el Señor esas cosas que hoy se hacen, las usa mañana. Pues por algo el Señor no tiene problemas con el tiempo. Entonces, por eso Él maneja la prospectiva de manera divina y espectacular. Hace poco hablábamos con alguien que nos contaba eso, decía, mira, es un joven que empezó en Timoteo y ahorita está trabajando en una empresa muy buena, en otra ciudad. Decía, mire, no se imaginan lo que me ha servido el manejo de público. ¿Por qué? Porque estaba preparando charlas, organizaba eventos en pequeña escala, pero Dios lo estaba entrenando para cosas mayores. Entonces, como papás, el tener cuidado de cultivar esas fortalezas es una responsabilidad, genera espacios, facilita. Si le llaman la atención porque llegó tarde, miren, papá, no se enoje, no se indisponga con el líder. Sí. ¿Sabe qué pasa? Están formando el carácter de su hijo. Le están enseñando a su hijo que sea puntual, le están enseñando a su hijo a que responda, le están enseñando a su hijo a que así como él no llega temprano, debe rendir cuentas del por qué no llegó temprano. Pero sobre todo, ¿saben qué? Ayúdenlos a que ellos participen de las actividades. Porque el muchacho dice, voy a servir. Y el papá dice, yo no tengo tiempo de llevarlo. ¿A qué hora le ocurre? ¿Y plata de dónde? Es que la plata no la pone usted. Saque ese vicio de la cabeza, compadre. Porque el dinero no lo pone usted, el dinero lo pone Dios. Así es. ¿Cuáles son mis debilidades? Otro. Este es el otro punto. Ya miramos quién soy, cómo estoy, ¿cierto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Porque las tenemos sin duda alguna. Todos las tenemos. Entonces, sobre esas debilidades, adivinen qué se van a volver el blanco del enemigo. Por eso tenemos que tenerlas en la mira. ¿Cuáles son tus debilidades como papás? Porque esas debilidades son el blanco del enemigo. Ahora, no estamos hablando de las maldiciones generacionales. No, hablamos de que el enemigo identifica las debilidades que tenemos o que tienen nuestros hijos y por ahí la dar duro. Debilidades en el carácter, debilidades en hábitos. Esos punticos que usted miraba al principio en la pregunta que le hicimos, ¿qué cosas detestas de ti? Oye, que yo a veces soy demasiado mal geniado, que yo soy un fosforito, apenas me rayan, prendo, que yo soy impaciente, que yo soy una persona a veces mal pensada, desconfiada. Que de pronto hablamos mal de alguien en la casa y lo que hace es que, no, y cuando hablamos mal de alguien y establecemos una conversación con nuestra esposa, nuestro cónyuge y empezamos a hablar, no, es que fulano de tal, dice, ay, qué más cosas, y resulta que el chino le agarra bronca a ese y cuando llega a la iglesia lo ve con tirria. ¿Por qué? Pues porque usted se la sembró. Así es. 1 Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, cuide que no caiga, tenga cuidado de no caer. Entonces, cuando nosotros creemos que estamos por encima del bien y del mal, que nosotros ya la tenemos toda segura, que estamos súper bien, el Señor dice, cuidado, porque tienes debilidades. Y sin duda esa constante autoevaluación delante de Dios, como decía David, examina mi corazón. Por la noche me acuesto y te pido que por favor me ayudes a traer a memoria todas esas cositas que tengo que mejorar. Eso es lo que tenemos que hacer como padres diariamente. Así como generamos un espacio donde las fortalezas se descubran y se pongan al servicio de Dios y de los demás, tenemos que estar pendientes de las debilidades. ¿Para qué? Para cubrirlas, porque son esas pequeñas grietas. ¿Se acuerdan con la historia de Nehemías? Cuando habían esas pequeñas brechas en el muro, él le dice al pueblo, ojo, hay que tapar las brechas. Porque esas pequeñas fisuras son las que permiten que por ahí se deteriore toda la estructura. Así es nuestra vida. Entonces, ojo con las debilidades. Una cosa importante, ¿conoces las debilidades de tus hijos? ¿Has hablado al respecto sobre esas debilidades? O ni siquiera sabes, o a veces idealizamos a nuestros hijos, ¿no? Hay una cosa muy común en los padres creyentes. A veces creemos que porque nuestros hijos están yendo a la iglesia, todo está bien. Yo lo veo comprometido, se mete en todo, sirve en todo, está participando, pero ojo papás, porque el asistir a la iglesia, el participar de una comunidad, el estar con amigos creyentes,
es maravilloso, pero no es la garantía de que nuestros hijos están por encima del bien y del mal. Nuestros hijos están siendo todos los días tentados. Nuestros hijos están siendo todos los días el blanco del enemigo. Recordemos que, perdón, amor, que cuando se nos dice que nuestros hijos son flechas en la aljaba, fíjate que primero el guerrero, antes de lanzar la flecha, mira la calidad de la flecha, mira si está bien la vara, mira también o observa también si las plumitas o las cosas que son de guía para si la púa que tiene está afilada, se da cuenta si está bien, porque si no, entonces no la arroja, sino que cambia la flecha, la arregla primero y luego la cambia. Entonces nosotros tenemos que mirar las debilidades que tienen nuestros hijos para poder fortalecer esas debilidades y poder que ellos salgan a enfrentar ese mundo tan complejo que hay allá afuera, porque no podemos meterle una burbuja. No, muy chinito, no salga porque de pronto se contamina. No, mijo, hay que salir y hay que hacer esto y hay que hacer esto y ojo con esto, ojo con aquello. Y es un proceso también de, como dice, de tira y encoge, ¿no? Yo suelto confianza, pero también superviso. Yo miro, no doy nada por sentado. No se trata de vivir desconfiando, pero sí se trata de que nuestros hijos, preadolescentes, jóvenes, hasta los 24 años de edad nuestro cerebro madura completamente, es decir, somos capaces de tomar decisiones pensando en las consecuencias a largo plazo. Antes de eso, somos emocionales. Antes de eso, las emociones nos traicionan, entonces por eso pensamos y sí, nos emocionamos y hagámosle a lo que sea. Por eso es que los hijos necesitan el acompañamiento de los padres. Y por esa razón es que ojalá un muchacho no salga a estudiar afuera de la ciudad, porque tiene que estar bajo la observación de los padres. Tenemos un programa que llama Espera o Espera, y en ese proceso de enseñanza de ese programa enseñamos acerca precisamente de lo que hablaba mi esposa frente a lo que es el pensamiento frontal y el pensamiento de la corteza límbica, ¿cierto? Entonces, este es el frontal, este es el racional, este es el pensante, este es el actuante, este es el sereno, el calmado, el sosegado. Lo hacemos y lo podemos lograr después de los 25 años porque las neuronas, vean lo que hace la grasa querida y hermosa, como dice un tipo que promueve la cultura del consumo de algunas comidas. La dieta keto. Las neuronas tienen una funda y esa funda, a ver por aquí, tengo por acá un cable. Esto es, digamos que esta es la dendrita, ¿cierto? Y acá está el cable de la neurona y acá está el núcleo, ¿cierto? Bueno, entonces esta funda es una funda que se crea con grasa, pero eso llega a cubrir la corriente de los mandos, de las conexiones se pierden. Entonces, por eso los muchachos piensan es con la parte emocional, y usted por eso los ve para arriba y para abajo. Les voy a dar un ejemplo, no sé si les ha pasado, papás. De pronto tú ves que tu hijo toma una decisión boba, que uno dice, pero ¿por qué se metió en eso? O sea, ¿por qué lo hiciste? Y tú le preguntas, ¿pero por qué hiciste eso? Y te responden, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hice? Pues eso. ¿Cómo se te ocurre? Pues... ¿Que no pensó? ¿No se dio cuenta? ¿Usted no piensa? ¿Qué? Pues sí, pero... ¿Y qué tiene de malo? ¿Cierto? Ay. ¿Qué pasa? Esas conexiones, Ay, usted sí no. Esas conexiones nerviosas neurológicas no están perfeccionadas. Evidentemente no piensa. Evidentemente no es que sea bruto el chino, lo que pasa es que no le llegó el corrientazo al momento que era. No es capaz de analizar toda la situación y las consecuencias a largo plazo. Y oiga, estoy hablando de un proceso biológico. Eso nos lo puso papá Dios. ¿Por qué? Porque todavía no hay una madurez cerebral. Por eso es tan importante que los papás medien. Nos desesperan a veces, ¿cierto? A veces uno dice, pero por Dios, ¿cómo no se le ocurrió? ¿Por qué no pudo pensar así? Porque no pudo, papá. ¿Por qué? Porque todavía es inmaduro emocionalmente. Por eso nosotros no podemos decir, como muchos papás a veces dicen, no, tú supieras, mi hijo es tan maduro. Y si mi hijo toma decisiones maduras. ¿Y cuántos años tiene? Bueno. Tiene 14, pero parece que tuviera 30. Miren, parece, pero no es. Le metieron los dedos en la boca. Entonces necesitan de nuestro acompañamiento. Para identificar esas debilidades es necesario que estemos ahí. Pero la pregunta es, una vez conoces las debilidades, ¿le has comunicado las expectativas que tienes? ¿Eres la fuente confiable donde tu hijo o tu hija puede llegar a escuchar respuestas de consuelo, de ánimo, de alivio, de confianza? Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es solamente identificar las dificultades o las debilidades de nuestros hijos.
Nuestro trabajo es ser ese pilar donde ellos puedan decir, mira, yo sé que tienes esta debilidad, pero cuentas conmigo y te voy a apoyar y te voy a enseñar qué quiere Dios contigo para que podamos lograr todo lo que queremos. Es que nuestros hijos, y corríjame si estoy equivocada, queremos que nuestros hijos estén bien, estén seguros y sean felices. Y un detalle, fina coquetería que le lanzamos ahí, y si de pronto nos ganamos algo ahí de chiripa, pues bueno, lo recibimos. O sea, les mandamos la dirección para que nos lleguen, que allá en Cúcuta, que es como la arepa, ¿qué es lo que es? El bocadillo, no, el arequipe, ¿qué es lo que hay por ahí bueno? ¿Qué es lo que hay bueno en Cúcuta? Hallaca. Pasteles de garbanzo. Pastel de garbanzo. Sí, me encanta el garbanzo. Bueno, a mí me pueden mandar otra cosita, pero esa vaina no. ¿Sabe qué? Usted puede coger a su pelado a las 10:30, 11 de la noche. Vamos a hablar. Y el chino agarra y... Los que tienen adolescentes, este es un tip mágico. Miren, no me pregunten por qué. No lo pregunten. Pero después de las... Pero no lo pregunten, no. Le decimos, porque nos pasó. Después de las 10 de la noche es el horario indicado para hablar con nuestros adolescentes. Y le cuenta de sus amigos, le cuenta sus proyectos, le cuenta los problemas, los aburrimientos que tuvo. Antes etcétera, de eso, etcétera. a veces son herméticos. Pero cójalo a las 10 de la noche Sí. y nos dicen mentirosos. Y no es que lo coja cansado, ¿no? Es que el Señor puso a los pelados a esa hora a hablar. Bueno, otro tópico que tenemos que tener presente de la entidad es ¿qué es lo que me apasiona? Bueno, entonces miremos aquí qué dice por acá. Dice, ¿qué es lo que me apasiona? Bueno, Lucas 24:32 dice, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. O sea, a estos tipos de Emaús que iban camino hacia Emaús, les ardía el corazón de saber y conocer y de haber vivido toda la experiencia con Jesús, pero andaban despistados. De pronto te apasiona hacer un postre, de pronto te apasiona salir a Pamplona para ir a comer ¿cómo se llama? Jamón serrano ahí de la salsamentaria alemana que hay ahí. Las tortas. O de pronto el ponqué de Pamplona o el queso de Chinacota. Sí, así es que es el queso ese de trenza. Esas cositas son detalles que, o sea, son cosas de qué es lo que usted más lo apasiona. Pues sentarse a escuchar música. Aquí nosotros tenemos en la iglesia un pelado en Timoteos que ese chino sabe más canciones de la época de los 60 y los 70 que ni yo. Sí. ¿Por qué? Porque la mamá cada rato escucha canciones de esas y las canta y el pelado se las sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace arder tu corazón? ¿Qué es lo que crees que hace arder el corazón de tu hijo? ¿Qué es lo que hace que tus hijos realmente vivan una pasión por algo? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Y perdón, amor, ahí antes de que cierres ese. Y qué bueno que nuestros hijos nos puedan ver apasionados por Dios. Eso no quiere decir que usted se vuelva un religioso, aleluya, que a toda hora esté diciendo gloria a Dios, porque eso no es pasión. Ni que lo vean brincando, no. ¿Sabe qué es pasión por Dios? Cuando nosotros amamos tanto a Dios que le obedecemos. Amamos tanto su palabra que tratamos, cada día nos esmeramos por cumplirla. Ese tipo de pasión que logremos transmitir en nuestros hijos es la pasión que va a ser el combustible para todo lo que emprendan, sea que sean artistas, sea que sean empresarios, lo que ellos decidan hacer, esa pasión por Dios que tenemos que cultivar primero en nuestro corazón, que es lo que hacía que los discípulos de Emaús, aun cuando iban tristes porque creyeron que había muerto Cristo, cuando lo oyeron, aun cuando no lo reconocieron, ese fuego ardía ahí. Había algo que les estaba diciendo, es eso que nos llena. Esa pasión es la que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. Bueno, y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche bien, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, ¿quién las ponemos en práctica? Nosotros. ¿Quién las van a poner en práctica? Nuestros hijos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para buenas obras. Y esto me lleva al literal F, que es ¿cuál es mi propósito? Y usted empieza en la reversa. -5, -4, -3, -2, -1. Cuando llegue el día 5, el año 5 de ese día 0, entonces empiezas a contar más. Entonces, +1, +2, +3. Por eso usted y yo tenemos siempre que pensar hacia el futuro. Y el Señor nos llamará en medio de ese futuro. Pero tenemos que tenerlo claro y definido.
¿Ok? No podemos quedarnos simplemente con, sí, yo tengo un propósito en la vida, servir al Señor. Como decía Lutero, planear las cosas como si el Señor viniera hoy mismo, pero también considerando que puede demorarse en venir. Eso lo decía Martín Lutero, ¿no? Miremos el literal G. ¿Con qué y quién cuento? ¿Con quién o con qué cuento? ¿Qué personas, qué talentos, oportunidades, instituciones? La iglesia nuestra tiene una gran ventaja. Hace unos años atrás, cuando llegó Casarroca a Bucaramanga, le decía yo al pastor que en su momento llegó, que era Mario Andrés Santa, le decía yo, a mí me gusta la iglesia, que la iglesia nuestra tiene desde chiquitos hasta la vejez. Usted y yo nos graduamos en Casarroca, porque usted y yo, si empezamos siendo pelados, llegamos por Timoteos y salimos por años dorados. Entonces empezamos por Roca Kids, luego pasamos a Timoteo, luego J25, luego Josué, luego Casados, luego tal cosa, y finalmente llegamos a años dorados. Y después el pastor nos despacha para llegar allá al cielo. Pero sí tenemos que tener claro, mi querido, que tenemos una institución, una entidad que se preocupa por nosotros. Ahora, la entidad puede cometer errores. Los hombres en las instituciones pueden cometer errores, pero Dios no. Y por eso Proverbios 15:22 habla de los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Perdón, ese es Proverbios 25:1. Proverbios 15:22 habla de que aquel que le falta el consejo, dice que pídalo, porque cuando abunda el consejo, los planes son fructíferos. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Luego, si tenemos un Dios que está comprometido no solamente con nuestro proyecto de vida. Si queremos hacer grandes cosas, Dios dice, listo, voy con usted. Pero si no queremos hacer grandes cosas, Dios dice, bueno, mija, yo quería para usted todo esto, pero usted no quiere. Él quiere para ti, para mí, grandes y mejores cosas. Por eso dice en su palabra, dice que yo tengo pensamientos y caminos más altos y mejores que los de ustedes. Por eso usted y yo podemos contar con Él y dejarnos guiarnos por Él. Y la preocupación, pues la preocupación es algo que usted y yo siempre nos echamos a cuestas cuando el Señor nos ha dicho de una y mil maneras que no nos preocupemos. Y me encanta Lucas porque leí acerca de lo que pasa con los cuervos. Resulta que los cuervos, cuando ponen huevitos, ellos encima van haciendo popis, ¿sí? Van haciendo popó. Y resulta que cuando los cuervos se van a buscar comida y nacen los polluelos y no tienen que comer, la popó de los papás le genera gusanos y los cuervos se comen los gusanos de la popó de los papás. Y el Señor dice ahí literalmente en Lucas, pónmelo ahí por favor. Lucas dice, fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Entonces debemos enseñar lo mismo a nuestros hijos, que el recurso proviene de ¿quién? De Dios. La mentalidad de pobreza o de no tener capacidad, pues está en el ser humano. O usted es hijo de Dios, es que soy hijo de Dios, entonces tengo dinero por todo lado. No, usted es un hijo de Dios, que usted es un administrador y que Dios le da para que usted administre lo poco, para que si ha sido fiel en lo poco, en lo mucho lo ponga. Y no es el pensamiento de teología de prosperidad ni el pensamiento positivo, mi querido. Es simplemente saber que tenemos un Dios que es ilimitado. Y que si nosotros nos encargamos de decir, usted aquí, el papá dice, no, es que si yo no trabajo aquí nadie come. No olvídese, si usted no trabaja, Dios le da de comer a sus hijos. Así de sencillo. Sencillo y práctico. Y no es que uno sea orgulloso y sea pretencioso, es que el Señor finalmente no mira el bolsillo, el Señor mira su provisión y Él creó todo. Entonces, ¿de qué nos preocupamos o de qué se va a preocupar? Piensa más bien en esto. ¿Tú eres pesimista o eres optimista? Porque ¿qué es lo que tienes en tu mente? ¿Con qué estás contando? ¿Eres de aquellos que siempre ven oportunidades o siempre ven problemas? ¿Cómo crees que Dios actúa contigo al respecto? ¿Listo? Terminamos entonces la identidad, tranquilos. Esto nos da para estar como hasta las 11:30 de la noche. Ya están asustándose. Bueno, hasta este punto donde vamos entendido, hemos logrado transmitirle la información de manera asertiva. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto hasta este momento? Recuerde, la hoja de ruta es para usted decir en tanto tiempo y de aquí hasta allá voy a hacer tal cosa y luego voy a hacer otra. Por eso es que necesitamos hacerlo rápido. Y fíjense que con todo lo que hemos visto hay muchas ideas, ¿cierto? Muchas cosas que uno dice, pues sí, yo he pensado eso. Pero cuando nosotros hablamos de hoja de ruta, proyecto de vida, estamos convirtiendo todas esas ideas en un programa personal.
la idea es que ustedes tengan todas esas herramientas y puedan decir, bueno, voy a hacer mi propio proyecto, voy a sacar tiempo para pensar en mí, así como sacamos tiempo para un emprendimiento, para pensar económicamente qué vamos a hacer. Para el partido de Colombia y Brasil. Qué bueno que podamos organizarnos y poder hacer esa hoja de ruta que nos sirve a nosotros como padres y que les sirve a nuestros hijos para poder guiarlos y para poder que ellos cumplan el propósito. Por eso es clave y por eso le dimos tanto hincapié a identidad. ¿Listo? Ahora miremos el segundo punto que tiene que ver con ¿qué haré? ¿Qué haré? Digamos que aquí hasta este momento hemos hecho como un diagnóstico, cómo estoy, quién soy, qué me gusta, qué fortalezas tengo, qué debilidades, ¿cierto? Todo eso es un diagnóstico que me ayuda a identificarme en qué momento estoy, cómo me veo, los roles, digamos, el plan que tengo, las ideas que tengo. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Entonces, ya he identificado los roles, tengo que mirar qué haré en cada uno de ellos, de acuerdo al propósito. La palabra dice, como decía mi esposito ahora, Proverbios 21:5, planes bien pensados, pura ganancia, ¿cierto? Entonces, cada faceta de nuestra vida está sujeta a mejoramiento. Yo sé que muchos de nosotros estamos revisando esto y decimos, uy, aquí tengo una falla, uy, aquí tengo que mejorar, aquí voy súper bien. Esa autoevaluación nos permite identificar áreas de mejoramiento, nos permite revisar con base a la palabra y establecer la ruta a seguir, que es lo que vamos a hacer. Entonces, un ejemplo, como padre, de pronto estoy siendo duro, de pronto me desespera la situación económica, la presión del momento, este tema de la pandemia me dejó en quiebra, estoy preocupado por la parte económica. Bueno, ahí debo empezar. Esa preocupación que tengo la debo volver una herramienta para fortalecerme en Dios, para fortalecer la confianza. Quizá tengo que buscar sanidad. Quizá tengo que conocer más a Dios para confiar más en Él, porque yo digo, pero es que yo quiero confiar, pero yo no puedo confiar en alguien que no conozco. No sé cuál sea tu situación, pero tengo que identificarla para poder empezar a hacer lo correcto y así poder guiar a nuestros hijos, ¿cierto? En el caso de la mamá, quizá estoy siendo desordenada en casa, quizá ahorita lo de la pandemia me desconfiguró el horario, tengo cosas atrasadas, se me acumularon cosas y la familia está viviendo esas consecuencias, mi estrés, las hormonas, el encierro, la falta de poder hablar y sacar estas 32 y 1000 palabras que tengo aquí represadas. Debo tomar las medidas entonces con base a la palabra para iniciar un plan de acción, ¿cierto? Proverbios 31 me da una muy buena idea de qué debo hacer como mujer. Entonces... Y recuerden las mujeres aquí, y escuchen bien los hombres, escuchen. Las mujeres en el hogar aportan el 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pongamos una cifra. Si el Producto Interno Bruto de nuestro país es de 10.000 billones, la mujer pone 2.000. Así de pendejo. Imagínese. Así de que si usted, mujer, trabaja y fuera de eso asiste en casa, así tenga una empleada que le ayude y les ayude a desarrollar el trabajo en casa, pues usted está aportando el trabajo más el 19.2% o el casi el 20%. Eso se llama la economía del hogar, la economía de la casa. La mujer administra, y por eso la Proverbios 31 que decía mi esposa, compra, tranza, siembra, contrata, viste, da de comer, todo eso. Y fuera de eso nos hace quedar bien a los hombres. Así es de que los hombres empezamos a valorar los aportes de nuestras esposas y sumamos. Los bolsillos no son separados, son un solo bolsillo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y será uno solo. Entonces la platica del hombre, la platica de la mujer, un solo bolsillo y ya se sacan todas las cuentas. Y estamos dando el ejemplo a nuestros hijos del manejo del dinero. Entonces, quizá muchas de las cosas que ya hablamos nos hemos rajado. Uno dice, uy, eso no, de pronto me equivoqué en esto, en aquello, o hemos acertado. ¿Será? Lo importante que es que con Dios siempre tenemos la oportunidad de mejorar. Con Dios siempre tenemos la oportunidad de corregir, de ver la obra completa, porque el Señor dice que la buena obra que empezó, Él es fiel en terminarla, ¿cierto? Dios está comprometido realmente con nosotros y con lo que a nosotros nos importa. Y hoy el tema de la reunión es ser padres de TMT. ¿Cuánto nos importan nuestros hijos, cierto? Bueno, si le importan a usted sus hijos, ¿cómo no más se va a interesar nuestro Padre que nos ama tanto? A Él le interesa nuestra vida y lo que a nosotros piense nos importa. Piense esto. Uy, a Jaime y Adriana le mandé estos muchachos, pero esos andan más perdidos. ¿Qué voy a hacer con los muchachos?
Entonces, por eso es una responsabilidad nuestra. ¿Listo? Así es. Bueno, tercero y último punto, para irnos, pues, ¿cómo lo haré? Identidad, ¿cierto? El segundo, ¿cuál fue el que vimos? El segundo fue, ¿qué haré? Y ahora, ¿cómo lo haré? Bueno, pues sencillo. Coja un organigrama, papi, y una agenda. Agéndese y póngalo por escrito. Proverbios 6:6 en adelante dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano, almacena provisiones y durante la cosecha, recoge los alimentos. Entonces, cuando usted y yo ponemos en blanco y negro, escribimos. No, a mí no me gusta esa cosa porque yo ya soy un tipo de la era moderna, yo soy de la hipermodernidad. Entonces póngale el computador en la celular, pero garantices que si lo tiene en la nube no se le vaya a borrar, porque no queda como loco, pues, porque se lo lleva a la nube y llueve en otro lado. Entonces tienes que tener presente y tienes que colocarlo por escrito, con acciones concretas que te lleven a unos resultados para que tú puedas saber si vas por buen camino o si tienes que corregirlo, si tienes que derivar alguna acción, si algo te llevó a cambiar de ruta. ¿Listo? Porque hay que tener presente lo que hace la hormiga. Trabaja en un tiempo, recoge en un tiempo y en el otro tiempo se resguarda y se alimenta. Bueno, entonces, esto es aterrizar todo lo que hemos hablado. Nos tenemos que sentar y si ya tomaste estos puntos, organízalos y agéndate. Si en tu agenda diaria, cada actividad que está no tiene una intención, entonces estás solo pasando el tiempo, solucionando el día a día, viviendo el ahora, solucionando en la medida de lo que se me va presentando. Si no tienes agenda, pues solo estás respirando. Y tu agenda diaria debe reflejar el sincero deseo de vivir la vida cumpliendo el propósito del Señor. O sea, cada actividad de tu agenda tiene que tener una intencionalidad. Y cuando tu agenda refleja eso, tú vas a estar dando esos pasos hasta el día cero, como decía mi esposo en la hoja de ruta. Esa agenda diaria es el paso 1 para llegar allá a esa meta que tú te propusiste. Todos queremos bienestar para nosotros, para nuestros hijos. Pero si yo no empiezo a trabajar ya, si yo no empiezo a organizarme en mi identidad, si yo no empiezo a organizarme en qué voy a hacer, qué medidas voy a tomar frente a todo lo que se me presenta de acuerdo a mis roles, y a concretarlo de manera escrita, de manera ordenada, y a ponerle horario, no voy a lograr lo que me propuse. Miren que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con nosotros y lo ejecutó en orden. Cuando Dios hizo la creación, hizo un paso a paso. Él no pudo hacer primero los peces y después el mar, porque si no, entonces habrán muerto, ¿sí o no? Y así, si tú te pones a ver cada detalle de la creación, fue creado en orden. Así es nuestra vida. Y Dios tiene proyectos, y ese proyecto creado, terminado, nos lo dio para administrar, pero no se quedó ahí. Después de que caímos, después de que nos equivocamos, Dios sigue teniendo un plan. Y Jeremías 29:11 nos habla de ese plan del Señor. Esto no quiere decir... ¿Perdón? Bueno, no. Concluye entonces. No. Bueno, el plan ahora de nosotros dos es que mi esposo concluya con el plan del Señor. Entonces, ahorita estamos trabajando y hoy, ojalá que te pongas un horario. Si no es hoy, siéntate un rato, sácale 1, 2, 3 horas a tu proyecto, sácale 1, 2 o 3 horas a tu hoja de ruta personal y comprométete como Dios se comprometió. Jeremías 29:11, como les decía, para concluir, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes y son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan, Dios tiene una hoja de ruta contigo. Esto no quiere decir que nosotros no podamos planear, pues como Dios sabe, pues que Él haga. No. Lo que quiere decir es que si nuestros planes están guiados por la palabra, siempre vamos a estar bien, siempre vamos a tener futuro y esperanza. Porque el buen propósito de Dios es de aquí hasta la eternidad. Entonces, si nos sometemos a Dios en todo y conocemos su palabra, pues tendremos no solamente el respaldo, sino también la autoridad suya, para que, 1, vivamos nuestra vida y 2, enseñemos a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro llamado.
identidad, qué hago y cómo lo voy a hacer. Dios los bendiga. Bueno, pero antes de cerrar yo quiero hacer un pequeño ejercicio. ¿Listo? Y quiero que por favor, cada uno de ustedes o los que quieran, ¿listo? Brevemente, si pudieran resumir en palabras clave, cosas que a ustedes se le quedaron aquí guardadas en su mente, que ustedes dieron, eso la agarré. Porque uno siempre escucha una charla completa y uno dice, chévere, pero esto me quedó sonando. Esto me quedó sonando. Porque quizás es lo que te tocó, ¿cierto? Quizás es el punto que tú necesitabas aclarar. Es la manera como Dios te llegó. Si alguien quiere compartir eso, por favor, lo escuchamos. Bueno, de verdad que primero pues le doy gracias a Dios por esta invitación, gracias a Álvaro y a Rosmira, al pastor que invitó a mi esposo. De verdad que definitivamente Dios tiene un plan con nosotros y simplemente tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Yo tenía una duda en mi cabeza, ¿sí? Y la verdad, hoy se me aclararon muchas cosas y aprendí demasiado, porque una de las cosas que tú decías es que uno debe apoyar a los hijos, ¿sí? Cuando uno debe conocer las fortalezas de ellos y debe saber para qué ellos están capacitados y apoyarlos. Y muchas veces nosotros como papás, el sueño de los papás es, no, que mi hijo sea médico, no, que mi hijo sea un científico, pero resulta que mi hijo quiere ser músico. Sí, y entonces me arruga el corazón porque es que la vecina tiene una hija que es médico y entonces ella está en Inglaterra. Y mi hijo, pues mi hijo canta. Pero entonces yo le daba muchas gracias a Dios por eso, porque casualmente mi hijo es músico. Y mi hijo de repente, pues, tal vez no ha cumplido las expectativas de muchas personas que quisieran otras cosas, pero yo siempre en mi corazón he dicho que lo apoyo, que lo amo, que él es bendecido por la voz que tiene, por el talento que tiene. Él canta en la alabanza a la iglesia, él toca en la alabanza a la iglesia. Y para él fue muy difícil muchas carreras, o sea, a veces como que emprendía y como que no, y de un momento me dijo, mami, es que yo quiero música, a mí me gusta la música. Entonces, de verdad que hoy para mí sentí como una alegría en mi corazón, porque dije, gracias Dios, porque sí, si mi hijo Dios lo tiene para ser un gran adorador, así será. Esa es tu voluntad buena, agradable y perfecta, y me siento feliz como si él hubiera decidido ser médico o astronauta. Decido ser músico y estoy feliz. Mira, antes de que pase otro, quiero decir algo. A veces nosotros construimos empresas y le decimos a nuestros hijos, ahí está la empresa, y uno se muere y los chinos venden la empresa. Algo que le haya impactado, que usted diga, eso me quedó dando vueltas. Pastores, buenas noches. Bueno, yo soy médico y había olvidado, yo soy profesora de TMT, ¿sí? De los jóvenes de Pulso, y había olvidado ese detalle tan importante de la parte del neurodesarrollo que ustedes explicaban y que yo creo que a muchas personas les impactó, sobre cómo la mielina, que es esa grasita que cubre esos axones, claro, en los jóvenes todavía no está bien desarrollada y por eso a veces actúan como actúan, con mucha inmadurez, porque ellos todavía realmente no han formado bien su cerebro y a veces los juzgamos, a veces no somos pacientes con ellos, no somos tolerantes, hacen cosas que uno dice, pero ¿por qué? Pero ustedes mismos lo explicaban ahí, es que realmente ellos todavía no han terminado de hacer la formación cerebral y les queremos exigir mucho. No es para disculparlos, pero sí para entenderlos. Muchas gracias, muy bonita la charla. Ahora que tú dices eso, me hiciste acordar de mi suegra, porque también tenemos que manejar los límites, ¿no? Mi suegra es una mujer especial que amo muchísimo y tenemos la mejor relación del mundo, ¿verdad? Es como mi mamá, pero me hace reír mucho porque ella tiene unas nietas ya de 30, 35 años, ¿sí? Pero ella, pues, con su amor de abuela, cada que las hijas o las nietas hacen algo que no deben hacer, ella dice, mija, es que eso es la adolescencia. Mis hijas tienen 24 y 26 y todavía para ellas son unas adolescentes. Y me hiciste acordar de eso, no se trata de justificar. Hay un tiempo especial de la adolescencia y sí es verdad, neurológicamente tenemos esa debilidad, digámoslo así, o ese periodo, que no es debilidad, sino un periodo de formación. Pero pues obviamente la adolescencia pasa y ya es hora de madurar. Aunque hay unos que pasan la adolescencia y todavía se quedan como con la mielina poco desarrollada. Por ejemplo, pero bueno. Por ejemplo, Lenin, aquí hablemos un poquitico de marxismo, socialismo. Por ejemplo, Lenin
duró 30 años viviendo de los cheques que le mandaba la mamá. O sea, ese man nunca maduró y sí lo que hizo fue joder al pueblo soviético. Sigamos, no hablemos de otra cosa. Cerremos paréntesis. Esos que parecen bombril, hay que tener cuidado con eso porque hay que decirle, bueno, usted ya le funcionó la funda mielina, papito, así de que ¿qué hubo, pues? Bueno, algo más que les haya impactado, alguien que quiera compartir algo más. No sé si alguien más quiere compartir algo. Bueno, hay una cosa importante para todos los papás y es que nuestros hijos están viviendo un tiempo totalmente diferente y es la presión tenaz, o sea, cualquier cosa que ellos hagan mal va a ser más amplia de una forma impresionante por los medios, o sea, por Instagram y por todas esas cosas. Y si ellos la llegan a embarrar en cualquier cosa, les van a hacer bullying, les van a hacer de todo, o sea, la presión va a ser una cosa muy tremenda y por eso lo más importante es la identidad. Es la identidad que ellos tengan y como decían Adriana y el pastor Jaime, y esa parte de la identidad la damos nosotros haciendo las cosas y siendo ejemplo para ellos, ¿no? Pero de verdad, o sea, Dios mío, vivimos en un mundo muy difícil para ellos, demasiado difícil, y a veces se tienen que enfrentar con el mundo apenas con 14, con 13 años, porque empiezan a ser bombardeados, dañados por las palabras, por las cosas, y por eso una de las cosas más importantes, papás, es enseñarles a ellos la gracia de Dios, el regalo de la gracia de Dios. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y nuestros hijos se van a equivocar, pero qué rico que tengan papás, que tengan clara cuál es la gracia de Dios para darles a ellos el amor que ellos necesitan en esos momentos tan difíciles. Ellos ya saben que la embarraron, no hay necesidad de restregarles que la embarraron, sino lo necesario es enseñarles que tenemos un Dios maravilloso y su gracia es espectacular. Recuerden siempre esto. Pedro, cuando se montó en la barca, él dijo, en tu palabra echaré la red, pero él no había cambiado muchas cosas. Y antes de recibir la bendición, la barca ya estaba llena de peces. O sea, Dios no esperó a que cambiara, sino que la gracia de Dios fue la que lo transformó. La gracia nos cambia, la gracia hace cosas tremendas y cuando tenemos papás que tienen clara la gracia, y vamos a tener hijos que van a ser transformados porque la gracia nos lleva al arrepentimiento. Necesitamos papás comprensivos, necesitamos papás como mi papá celestial, que extendió a su hijo, dio su gracia, y eso es lo que transforma y cambia vidas y cambia familias. Amén. Muchas gracias, Pastor Jaime, Pastora Adriana, Pastora. Pastora, gracias, Pastora. De verdad que muy edificante y todos necesitamos, podemos ser pastores, pero Dios mío, esto lo estamos aprendiendo todos y no es fácil tener hijos, pero es fácil con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, y si en ese plan de ruta tenemos a Dios como guía, todo esto va a ser espectacular. De verdad que Dios los bendiga y gracias Alvarito y los mira por esta invitación tan bonita. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y ojalá que lástima que no, chévere hacer que muchos papás entiendan esto primero, que muchos papás se comprometan y asistan a estas bendiciones. Así. Buenas noches. Hola. Hola, Zaida. Hola. Pues a mí también hay algo que me llamó mucho la atención porque pues mis hijos son adolescentes de casi 18 y 15 años y pues es muy difícil como acercarse a hablar con ellos en este tiempo, ¿no? Entonces pues me gustó mucho porque nos dieron como tácticas que después de las 10 de la noche es como más fácil hablar con ellos. Entonces, y es verdad, porque están como más tranquilos y aunque vivan pegados de pronto en ese teléfono, pero pues sí, es como un tiempo mejor, están como más relajaditos para uno, porque en el día pues todo es como estrés y clases y corre, entonces, pero me gustó mucho pues eso. Y otra que hablaba también fue que pues yo serví en iglesia infantil como 5 años. Y es muy cierto que eso lo ayuda a uno como a escoger como la parte vocacional, lo que usted quiere en realidad estudiar. Porque pues ahora estudio gestión comunitaria y pues me ayuda muchísimo. El servicio es excelente porque de verdad forma a la persona. Entonces hay que seguir sirviendo a Dios. Bueno, y cuando usted termine de criar a sus hijos, entonces empieza a criar perros, ¿vea? Ya tengo 3.
Ah, bueno. Yo también quiero dar gracias a Dios por el don que ha derramado en el pastor Jaime, en la pastora Adriana y sobre todo en la disponibilidad, porque en este momento todos estamos muy ocupados, pero siempre toda actividad requiere de un antes, de un durante y de un después. Y eso no quiere decir, no, este fue el tiempito que nos dedicaron, no, sacaron tiempo para prepararse. Sacaron tiempo para orar porque se vio la fluidez, el orden, la administración que fueron haciendo con la enseñanza y yo doy gracias a Dios por sus vidas. Y también me llamó mucho la atención porque en mi trayecto de vida, a mi edad ya de 80 años, ya he atendido muchísimos casos donde los hijos han sido mal influenciados por sus padres por hacer comentarios en la mesa del comedor. Y ustedes lo dijeron, el pastor Jaime dijo, llegan y le hacen la mala cara, y le rayan los ojos a una persona que no se ha metido con ellos, todo por el comentario que hicieron sus padres. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contaminar a nuestros hijos y los privamos de la oportunidad de tener una amistad sana con alguien que Dios puede tener una conexión bien preciosa con esa persona, pero nosotros le rompimos la oportunidad por haber llegado a hablar mal de esa persona en la casa? Así es. Entonces, yo le doy gracias a ustedes por haber tocado ese punto, porque en realidad nuestros hijos aprenden más por modelaje. Cuando el papá es el que se levanta temprano, el domingo él mismo es el que ofrece el desayuno. El domingo él mismo es el que ofrece, ya tengo el carro listo, ya les tengo listo el cafecito, arréglense que vamos a llegar tarde. O sea, en realidad, si la mujer convida, eso es muy normal, pero cuando uno ve al papá motivado, eso lo transforma todo. Entonces, muchísimas gracias, pastores, bendiciones, que Dios los siga respaldando. Yo también aprendí muchísimo. Ahora soy abuela, tía, bisabuela, eso tengo nietos, hijos y de todo en la iglesia. Todavía tiene chance para enseñar, mija. No, imagínate. Muchas gracias, primo. Hombre, prima, ahí nos estamos viendo. Y las mascarillas definitivamente te dan resultados. Mándeme los datos de la mascarilla. Por favor, nos envía la receta. No, ya no fue la mascarilla. Sí, bueno, sí. Tan bella. Gracias. Gracias, Rosmira, gracias, Alvarito, gracias, Fabiolita, gracias, Erwin. Hola, suegra. Hola, mi cielo, el cielo hermoso. Sí. ¿Usted sabía, pastor Jaime, que ella oró bastante por mí? ¿Cómo va a ser? Antes de que nos casáramos con Fabiola, ella oraba. ¿Cómo va a ser? Pero para que Dios me sacara de la vida de Fabiola. O sea que... Yo le digo que gracias a Dios las oraciones solamente llegaron al techo. Como que el pastor Quique. Sí, no, y ella misma dirá, no, la verdad es que sí es una gran bendición para nosotros y pues desde que Fabiola estaba embarazada y con todos. Ahora actualmente pues yo hice la tarea antes del matrimonio, antes de casarme con Fabiola. Yo en mi vida loca tuve mi hijo tiene 16 años, ya va a cumplir 17 y este año sale del colegio, entonces todo lo que han dicho me identifica plenamente. A veces con Fabiola decimos que Dios nos puso en TMT no para ayudar, sino para aprender a ser papás. Así es. Entonces, a veces uno dice que estoy que boto la toalla, pero no, la verdad es que cada día aprendemos más y uno dice qué bendición, porque pues dentro de todos los despelotes que pueda haber en las familias de uno, yo creo que la mía no está tan despelotada como hemos visto otras. Entonces, pero pues en caso mío, en el caso de Nicolás, que es mi hijo mayor, pues hay muchas presiones, ¿no? Entonces, pues yo la verdad le pido mucho a Dios de que lo ilumine y le dé ese camino a él. De hecho, ahorita Fabiola no está acá porque están en guerra de tribus de TMT allá. ¿Es un beagle? ¿Ese es un beagle, pastor? ¿Él? No. Ella es una cocker. Okay. No te tenemos un beagle. Están ahorita ya en TMT y la verdad es que me sorprendió porque a veces uno, pues, él hace muchas presiones, ¿no? De que en la casa de la mamá, mi misma mamá, lo que decía Adriana, el tema de las abuelas no ha sido nada fácil, ni la abuela paterna ni la abuela materna ha sido nada fácil. Entonces se hace mucha triangulación
y ahí es donde uno se da cuenta de que cuando los sesos se le bajan a media cintura o menos, entonces y ya uno a estas alturas del partido uno dice, ¿por qué yo hice esto? ¿No? Me hizo una gran bendición, pero resulta que yo cometí unos errores y ahora estoy cubriendo esas consecuencias de no haber esperado, sí, en Dios, que me tenía pues una gran sorpresa, una gran bendición. Pero en el caso, por ejemplo, la semana anterior fueron las confirmaciones en el colegio de él, ¿sí? Por el tema católico. Y entonces, pues yo no le digo nada, pero yo oro, ¿no? Y entonces Fabiola llegó y me dijo, bueno, yo hablé con Nicolás. Y le preguntamos, entonces, y le estábamos preguntando con una líder de TMT. Bueno, ¿y usted qué va a decidir? ¿O usted ya qué decidió? ¿Usted cuál es el camino? No, ya decidí. Es que la semana pasada fueron las confirmaciones y yo no me confirmé. Entonces yo quiero servir. Y dije, no, pero una cosa es que se quiera servir, pero lo que decía Silvia, ¿no? Y lo que decía Cari, o sea, tiene que hacer el proceso, ¿no? Porque es que Quique nos ha enseñado, ¿no? No todo el que come banano es mico, ¿sí? Y no todo el que come iglesia cristiana es cristiano, ¿sí? No, tiene que hacer el proceso, tiene que hacer el curso, tiene que hacer todo el proceso para llegar a hacer las cosas, ¿no? Lo han motivado los amigos, ¿no? Los amigos de TMT, y pues digamos que el grueso de TMT los 2 últimos años siempre ha sido ECO, ¿no? Entonces ahí los impulsan mucho, y sobre todo los 10º y 11 grado, que esos son los que más impulsan. Pero también lo que decía Quique, las presiones son muy complicadas, sí. Muy complicadas, porque el tema presión social, o sea, yo no lo tengo en un colegio, pues que digamos que siempre se ufanó de ser el mejor ICFES de Norte de Santander, y algunas veces el mejor ICFES de Colombia, ¿sí? Pero entonces esas presiones, y es un nivel sociocultural o socioeconómico bastante duro. Cuando presentaron el ICFES, ahora en septiembre, en agosto, ya hace como un mes. Bien, el mes pasado. Me dijo, papá, un after ICFES. Dije, ¿qué es esa vaina? Que haciéndome loco, ¿no? No, papá, un after ICFES. Dije, no, yo sé ya qué es la vaina. ¿Y en dónde? Y mijito, ¿y supuestamente en dónde carajos va a ser el after ICFES? No, papá, en una discoteca. Dije, compañero, usted tiene 16 años. ¿Usted qué tiene que ir a hacer en una discoteca? No, cámbiame el programita, un programita zanahorio, así como que los que yo no me sé, yo me las imagino, porque yo ya hice todas de su edad y después de su edad, ¿sí? La naturaleza yo me las sé, todas triquiñuelas, ¿sí? No se ponga a inventar vainas. Y entonces me dijo, pues papito, sí, o sea, ahí no hay nada que hacer, no me va ninguna de esas vainas. Busques un programa zanahorio. Ay, papá, es que me invitaron los de TMT a ciclovía. Dije, pues vaya para ciclovía con los de TMT, porque es el programa que lo voy a hacer yo. Usted no me va a ir para ningún otro lado. Y después llegó y me dijo, papá sabe que llegaba la policía ya y agarró un poco de mis compañeras en la discoteca. Usted quería que yo fuera ya la policía de mi infancia. Entonces, buscando lo que no se le ha perdido. Sí, entonces son cosas, las presiones de los mismos muchachos, ¿sí? De que el licor, de que el sexo, de que las cosas. Entonces dicen, hermano, usted, es decir, si usted se va a poner a creerle al mundo, ahí se frega. O sea, usted quiere ir a comer con los cerdos, pues yo no puedo evitarlo. O sea, yo no puedo evitarlo. Yo lo único que le puedo decir es, lo quiero prevenir. Le quiero decir, yo ya viví eso. Yo no quiero que a usted le pase. Pero si usted quiere tocarlo, yo no puedo hacer más nada. O sea, hasta allá no puedo llegarle, porque yo no voy a estar todo el tiempo con usted. O sea, es Dios el que le va a decir. Usted siempre genera una balanza, y si usted dice que, o sea, si usted considera que lo que va a hacer o la decisión que va a tomar no es correcta, Dios no la honra, pues no lo haga, ¿sí? Porque usted ya tiene un criterio suficientemente claro. Entonces, también estaba con la cosa de que no, que es que la universidad, hay que presentarse a la universidad. 16 añitos. Nosotros, nuestro hijo con Fabiola, él tiene una connotación de síndrome de Asperger. Nosotros tuvimos a Juan Sebastián con el doctor Carlos Medina Malo, y Cari pues también es parte de ese proceso, y Silvia mucho más también con nosotros, con el caso de Juan Sebastián. Y el doctor Carlos Medina Malo, que en paz descanse, él decía, papitos, ustedes ¿para qué carajos quieren sacar unos muchachos de 16 años bachilleres? Para que se los trague el mundo. Y el señor no creía en Dios, ¿no? Porque es científico ese, y porque
Al final nos dijo que no nos atendía más el niño porque nosotros no lo medicábamos porque le estábamos pidiendo a Dios, y nos dijo que no íbamos a poner en tela de juicio sus 50 años de investigación científica, ¿sí? Entonces, y nosotros le seguimos creyendo a Dios, y hoy Juan Sebastián no está medicado, ¿sí? Con absolutamente nada. Estamos viviendo fuera de Cúcuta y la mejor terapia es estar allá, ¿sí? Yo hago alternancia, pero pues está allá en el campo y le ha servido muchísimo. Está ensayando todos los martes junto con Isabelita, ensayan porque quieren pertenecer a la alabanza de iglesia infantil. Estamos teniendo clases de música y allá estamos en homeschool, pero el doctor decía, no se afanen, es que el cerebro empieza a madurar a los 19 años, ¿sí? ¿Para qué se afanan ustedes, papás, a mandar a esos muchachos a que se los trague el mundo? Entonces yo le decía eso, pero mi hijo como que no me creía. Yo le dije, mire, ahí sí, como dije, taco burro, porque hasta que usted no tengo los 18 años no le doy ninguna autorización y todavía me salvo por 2 años. Entonces yo le dije, no, usted hágame caso, compañero, porque yo quiero lo mejor para usted. Y yo le dije, bueno, yo lo único que voy a hacer, y con la mamá, que la mamá también me estaba presionando, ¿sí? No, que déjelo, que él tiene que ser un muchacho de mundo. No, el mundo no, él lo que tiene es que creer en Dios, él tiene que estar fundamentado, ¿sí? Porque el día de mañana le va a llegar cualquier persona, cualquier pelada, cualquier muchacho, cualquier persona a decirle, como vemos en los mismos muchachos de TMT que llegaron a la universidad, ¿sí? Y con 2 o 3 argumentos se los tragaron completicos, ¿sí? Y ya se volvieron gnósticos, o se volvieron ateos, se volvieron de lo que sea, entonces, ¿en dónde estuvo todo lo que se hizo? Entonces no lo hicimos bien, ¿sí? O no lo aprendieron bien. Entonces, no, son decisiones. Exactamente, pero porque no van fortalecidos. Entonces, pues yo le dije, mire, ahorita, precisamente hoy estaba hablando con la mamá, yo le dije, yo antes de los 19, 20 años no lo quiero dejar salir, ¿sí? Entonces, le va a salir un intercambio para el año entrante. Dije, pues se me queda 6 meses conmigo trabajando, para que usted sepa qué es trabajar, ¿sí? Para que usted aprenda qué es trabajar. Si yo voy para otro lugar, para que usted sepa qué es guadañar, para que usted sepa qué es podar, para que usted sepa qué es tirar pala, para que usted sepa qué es colocar un bombillo, para que usted sepa qué es abrir un hueco en una pared y echar cemento, ¿sí? Eso es lo que yo quiero enseñarle. Regálame ese tiempo para que usted se vaya ya fundamentado y el día de mañana ya usted dice, ya, aquí, y siga, y yo por eso lo tengo, de que vaya a la iglesia, o sea, él es un buen muchacho, pero él, como es el ejemplo también, o sea, de mis otros hijos, porque lo aman y lo dan, es otro ejemplo por tu hermano mayor, ¿sí? Pero yo no puedo dejar de que se me vaya así sin o sea, sin una estructura, ¿sí? O sea, que se vaya fundamentado a la arena, ¿sí? Y eso no ha sido fácil, ¿por qué? Porque no está en nuestro hogar. Nosotros tenemos mucho más control porque con Isabelita y con Juan Sebastián, pero con él yo no tengo el control. Y yo tengo que respetar porque él está con la mamá y yo me muerdo la lengua y hago de tripas corazón a veces, pero me toca y pues ahí Dios está orando y hoy dijo, dije, nos voy a montar de tranquilidad. Yo ya sé que ya le dije, hasta el 2024 usted me va para la universidad. Me dijo, sí, listo, papá, no hay problema. Me voy para el intercambio, me voy a poner a estudiar gastronomía, un curso, y entonces me dijo, se va el primer semestre a estudiar gastronomía ahorita, aquí en el SENA o aquí en el instituto, después se va para el intercambio, después regresa, hace la práctica de gastronomía, y después sí se va a la universidad. Ya 19 años, 20 años, yo ya estoy ya más tranquilo porque yo ya sé que ha tenido un proceso y ya nosotros podemos estar está más fundamentado, ¿sí? Y que puede llegar a resistir, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? A huir, a resistir. ¿Sí? Eran las 2 maneras. Muchísimas gracias, la verdad es que... Con todo gusto. Ay, no, la verdad es que me sirvió muchísimo porque estoy en una etapa de que no es para mí fácil. Yo la viví como joven y quería salir, pero ya ahorita como que no quiero que me pase como papá. Entonces, bueno, hay algo que me gustaría de pronto... digamos, reforzar de lo que hablamos, cuando hablamos de esa parte de la autoridad. Cuando nosotros, por ejemplo, lo que dice Edwin, nosotros vivimos cosas y vemos digamos, la falta, el error, y nos percatamos de eso que se hizo mal, es porque finalmente el Espíritu Santo nos lleva a reconocer que estuvo mal. Entonces ahí es donde la autoridad de Dios nos respalda, porque nosotros tenemos autoridad.
Ahora, no se necesita ser ni borracho, ni marihuanero, ni haber cometido un robo para decir no está bien robar, porque finalmente la autoridad de Dios nos respalda. Es crucial siempre que nosotros como padres siempre tengamos presente que la autoridad nuestra como padres está dada por Dios y nos respalda. Así de que no tengan temor de esgrimir y hablar las cosas que sean necesarias hablar conforme a la palabra, porque la autoridad de Dios los respalda. ¿Listos? ¿No? Y la importancia de nosotros como padres, o sea, nuestro hogar debe ser el sitio donde nuestros hijos se sientan seguros. Este tema de incertidumbre, de presión, de exposición que hay, como comentaba el pastor Kiki, es un tema muy fuerte, pero y no lo podemos evitar. Definitivamente ellos están expuestos porque tienen que salir, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo que más contrarresta eso? Que cuando ellos lleguen al hogar encuentren un lugar seguro, un lugar donde hay respuestas, un lugar donde hay amor, un lugar donde hay comprensión, un lugar donde hay límites, ¿sí? Y eso es lo que les da las herramientas para que ellos enfrenten ese día tan duro que tienen que enfrentar diariamente. ¿Listo? No sé por el tiempo cómo estamos. Yo estoy aquí feliz. Sí, nosotros estamos en la casa. Los chinos están en su moteo. Ya llevamos 2 horas. Faltan todavía otras 2. No hay problema. Si ustedes quieren, vamos a dar un break y volvemos. Sí. ¿La pizza por cuenta de quién va? Manden el corral, o allá, ¿qué es lo que hay aquí? Manden el corral. Bueno, ¿quién más nos puede ayudar en una opinión? Para todos nosotros es importante sus aportes, por favor. Cuento uno. Tatiana. Hágale, Tatiana. Buenas noches, ¿qué más, pastores? Hola. Con Tatiana Rojas. Tengo una hija de 17 años y pues el tema que más me gustó realmente fue la identidad, porque lo que hemos estado hablando, nosotros tenemos que brindarles a nuestros hijos esa orientación, ¿no? Y siempre pues reforzarles siempre con la palabra y enseñarles muchísimos principios cristianos, ya que ellos están rodeados en estos momentos de una situación muy difícil, porque en el caso, por ejemplo, de mi hija, que Díaz me contó que son 20 compañeritas en el salón, ella está en el grado 11, y me dice, mamá, somos 4 solamente de las 20 niñas que nos gustan los niños. La mayoría, todas, la mitad dicen que les gustan, que les gustan también niñas y niños, y hay varias de ahí del salón que se le han declarado a las otras niñas. Entonces el ambiente es bastante pesado. Pues yo le decía, mire mi amor, cuando yo tenía su edad, lo normal era que a todas nos gustaran los niños, le dije yo. Y de pronto 1 o 2 que veía uno que se comportaban de una manera diferente, pero dijo, no mamá, yo realmente, nosotros en el salón, las diferentes somos 4. Somos 4 que nos dicen que nos estamos comportando de una manera que no tenemos que comportarnos, que así no es, que nosotros tenemos que vivir, que debemos explorar. Entonces es una situación difícil y mi hija estudia en un colegio cristiano católico, estudia con las hermanas de la Presentación y con muchos principios, porque a ellas les dan clases de religión, a ellas les dan, bueno, todo, pero se da uno cuenta que la juventud ahorita necesita muchísima palabra, nuestros hijos necesitan de ese amor, de esa orientación, y este mensaje de hoy fue espectacular, y como decía el pastor, que pudiesen más papás poderse haber conectar en esta charla, porque de verdad nosotros ahorita en estos momentos necesitamos de una ayuda y una orientación, porque no es fácil, porque a nosotros nos criaron de una manera diferente, pero nuestros hijos están en estos momentos acechados, porque realmente nuestra juventud está siendo atacada, nuestra niñez, solamente en los programas. Yo veo los programas, yo tengo un niño de 3 años y a mí me toca revisar muy bien qué es lo que el niño ve, porque pues, se da cuenta uno que los niños están siendo bombardeados, y la juventud. Entonces, excelente todo lo que escuché, me
me ayudó lo que ahorita estaba hablando Ervin, de verdad, todo lo que Ervin dice me identifico también. No es fácil, ahorita mi niña también está en TMT en estos momentos y es difícil, pero bueno, ahí estamos, todo esto edifica y muy edificante, pastores, muchísimas gracias, muy edificante esta charla, muchas gracias. Como dice por acá Diomedes, ¡con mucho gusto! Como decía, perdón. Ay, hombre. Pero dice todavía en los discos. Bueno, ¿alguien más? Miren que todas las opiniones han sido también de retroalimentación, ¿no? Entonces, por favor, seguimos escuchando más opiniones sobre el tema y que pues también a qué nos pueden complementar. Tengan presente que esta época es la época o estamos en el tiempo en el cual el ídolo esencial es lo que se siente, los sentires, los moveres, los pareceres. Está dado todo lo que es el placer y todo lo que son las sensaciones. Entonces hay que llevar a nuestros hijos a aterrizarlo en ese sentido y por eso nosotros como padres tenemos que actuar por convicción y no por emoción. Porque si nuestros hijos nos ven a nosotros agarrar una pataleta, el chino dice, mi papá está aplicando, ahora sin decirlo así, pero el chino dice, esto es igual aquí que lo que están en la calle, porque allá los chinos quieren vivir emoción y mi papá aquí vive emocionado también. Y hay una cosa respecto al tema que tocaba Tatiana, que digamos que ha sido un tema que hemos trabajado mucho también, el tema de la sexualidad y los retos que se enfrentan hoy en día, ¿no? Y hay una mentira muy común que está rondando en la cabeza de los papás y sobre todo los papás creyentes. Y es, esos problemas que estamos viendo son nuevos y son más fuertes que antes. Parcialmente es cierto. Son los mismos problemas del ser humano exacerbados por una cantidad de herramientas como la tecnología y con una cantidad de circunstancias como la pandemia y otras que exacerbaron los problemas. Pero la buena noticia es que nosotros tenemos la verdad. Y la verdad nunca está desactualizada. La respuesta a todos esos problemas, lesbianismo, homosexualismo, ideas raras sobre la espiritualidad, sobre el mundo, sobre el ser humano, todas esas tienen la misma naturaleza, que es la misma naturaleza caída del mismo enemigo. Pero la buena noticia es que tienen la misma solución de hace 2000 años, se llama Cristo. Y la respuesta está en Dios. Entonces, papás, no nos amilanemos. No nos llenemos de miedo, por más que no le cambien nombre. Ahora todo es un trastorno, ahora todo tiene un nombre científico, ahora todo tiene una justificación mundana para el pecado, pero nosotros seguimos teniendo la misma solución, que es Cristo, y la misma respuesta, que es su palabra, que no es una verdad, no es mi verdad, no es una verdad relativa, es la única verdad. Nuestros hijos tienen que saber que la Biblia no es nuestra manera de pensar, no es nuestra opinión, no es nuestro criterio. La Biblia es la verdad, la creas o no la creas. Y ahí está especificada la relación del hombre con el pecado, las consecuencias, y llámele como le llame, llámele el trastorno que le llame, y llámele la situación que le llame, la respuesta siempre será la misma. Y siempre hay solución para cualquier tipo de problema. Entonces, nosotros, la clave es que conozcamos la verdad, que nos apropiemos de la verdad y que enseñemos la verdad a tiempo y fuera de tiempo, con amor, con ejemplo, con convicción, con compromiso. Porque todos estos avances que se han visto, todo este tema de la comunidad LGTBI, todo esto que nos aterra tanto, avanzó por nuestra pasividad, avanzó por nuestra negligencia, y eso sí hay que reconocerlo. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que estar actualizados de los temas. Nosotros tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para dar buena razón de la fe, porque ya nuestros hijos no basta con que les diga tiene que ir a la iglesia, ellos necesitan respuestas, y las respuestas están en la Biblia, y las respuestas de la Biblia las aprendes en la iglesia, congregándote, escuchando palabra sana por personas que se han esmerado por estudiar para entregarte a ti interpretación sana, responsable. Entonces tenemos que dejar la pasividad. Esta pandemia nos ha hecho entrar en un momento de modorra espiritual. Aquí tenemos, no sé si a ustedes les pase,
Pero hay mucha gente que no se congrega porque no puede, literalmente, porque tiene unas limitaciones reales. Pero hay demasiada gente que no se congrega porque no se le da la gana, porque simplemente se acomodó a manejarlo desde un control. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos comunidad? ¿Cómo hacemos para contagiarnos de la pasión por Dios? ¿Cómo hacemos para decirle a nuestros hijos, mira, no importa las circunstancias, tú tienes que buscar fervorosamente la verdad? Entonces, es un compromiso. Nosotros tenemos responsabilidad de conocer la verdad, de practicar la verdad, de enseñar la verdad en amor y de vivir la verdad, porque esa es la única tabla de salvación para nuestra generación que está viviendo este momento tan difícil de la historia. Pero la solución la tenemos en la mano, así que no nos asustemos. Como un versículo que leí ahora, no sé si lo coloqué al final, que me gusta mucho, cuando el Señor dice, luchemos por nuestras familias, peleemos por nuestras familias, que está en Nehemías. Y dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Y Dios es hermoso porque nada le queda por fuera. ¿Y a qué nos está invitando este momento coyuntural? A que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Que dejemos todo en la arena por nuestros hijos y que no les tengamos miedo a las noticias, a los aspavientos, a los movimientos, a los grupos pequeños, a las minorías. No les tengamos miedo, porque más grande es el que está con nosotros y tenemos la verdad en nuestra mano. Amén. ¿Listo? Entonces, a luchar. Ustedes aquí, los felicito. Equípense. Valientes, porque cuando uno saca 2 horas, 3 horas de una tarde del sábado que podía estar viendo Netflix, que podía estarme rascando la barriga, que podía estar en la piscina o durmiendo, después de una semana de trabajo dura, ustedes están aquí invirtiendo tiempo en lo más importante que es su hogar. Así que felicitaciones, porque eso es peleársela por nuestra familia. Y eso les va a dar la oportunidad que el día de mañana se sienten 3 horas a rascarse la barriga y a dar Netflix. Porque mientras usted forma, el pelado está siendo formado y después de que esté bien estructurado y bien formado, usted está tranquilo porque el Señor ya hace el resto. Usted ya formó. El problema es que a veces queremos descansar cuando los chinos están apenas recién nacidos. Acaba de nacer el niño, ¡ay, estoy cansado! Espere que apenas acaba de empezar. Espere. Lo que están haciendo les va a dar descanso para el resto de sus años. Amén, bueno, pastores, amén. Excelente lo que acaba de decir Adriana. De verdad que una reflexión muy, muy buena para nosotros los padres. Muchísimas gracias por este tiempo, por la enseñanza, por todo lo que han hecho por nosotros. De verdad que muchísimas gracias. Y esto fue un rato muy excelente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Romina. Todo gusto. Con mucho gusto. Ay, hombre. Ay. Bueno, ¿alguien más, por favor? Cuento 1, 2, 3. Bueno, los pastores se tienen que ir a preparar su prédica para mañana. Y no, ya está. Ya la mía la tengo lista. Ah, bueno, qué maravilla. Por culpa tuya me tocó tener la lista, hijo mío. Qué maravilla. Ah, bueno, perfecto. Y ya la verdad pues que agradecerles primero pues a Jaime y Adriana por este tiempo, por haber dedicado estas horas para pues obviamente para discipular y para servirle a Dios de esta manera tan maravillosa. Igual a todos los que participaron, a todos los que se conectaron, a todos los que ya se despidieron. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por apoyar este brazo del ministerio de TMT, que se llama Papás TMT, y que pues que Dios quiera que vengan muchas, pero muchas más charlas, muchas más discipulaciones, y que pues tengamos mucha más participación, pero que obviamente que los objetivos se cumplan, que verdaderamente cambiemos nuestra vida y que seamos mejores cada día, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchísimas gracias, Pastor Enrique, muchísimas gracias, Martica, muchísimas gracias a todos y pues nos veremos en una próxima. Con gracias sentimiento, compadre. Saludos. Buenas noches a todos, muchas gracias. Qué rico escucharlos, que se repita. Gracias. Sí. Invítenme, por favor, invítenme, que a mí no me invita nadie.
Dios los bendiga. La próxima tiene que ser presencial, Jaime. Amén, hermano, amén. Me poseo en tus palabras, hermano, me poseo. Claro que sí. Me allego a tus palabras y a tu emoción. Pero primero me lleva al Festival Vallenato. Pero estamos en festival, venga para acá. Nos lleva, dice la canción. Yo la acompaño, pastor. A festivalear. Nosotros vamos a ir a parrandear, compadre. Por eso hice la prédica. Cuando quieran, aquí tienen casa en Valledupar, ya saben. Lleva guardaespaldas, pastor, que yo lo acompaño. Sí, hágale. Entre más venga, mejor. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.